Hola, hola, buenos días para todos, que el Señor les bendiga en este día martes 17 de agosto. Martes 17 de agosto, en este precioso día, en este precioso amanecer para muchos lugares que Dios nos permite poder estar y poder compartir junto a ustedes este tiempo precioso, un tiempo maravilloso que solo Dios nos puede brindar a cada uno de los que están del otro lado. Seguimos en este día martes y vamos a compartir lo que mejor nos gusta hacer, que es tener el tiempo con Dios, este precioso material, el devocional, que compartimos diariamente a través de varios grupos, a través de varias plataformas. Pero hoy toca justamente el martes 17, el título es Dios fortalece la fe. Y cuando Dios dice que fortalece la fe, lo vemos en el libro de los Jueces, capítulo 6, desde el verso 33 al 40. Estamos viendo el libro de los Jueces, donde la Biblia nos relata y nos dice que era la tercera generación que salió después del desierto, después de haber estado con Josué, una generación que ya no hacía lo que Dios quería, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Una generación que tal vez por culpa de sus padres, de sus líderes, no le mostraron o no le enseñaron lo que el Señor maravilloso hizo a través de los milagros, las señales y las maravillas. Era una generación que tal vez alguien diría en estos tiempos una generación apática, una generación que no había visto los milagros del Señor, una generación que no había tomado compromiso con nuestro Dios. Pero a partir del libro de los Jueces, Dios ponía por cierto periodo de tiempo, ponía personas que eran ungidas por Él, el Espíritu de Dios caía sobre ellos y ellos en ese tiempo llevaban el mandato o el liderazgo del pueblo de Israel. Estamos viendo ya el capítulo 6, hemos visto la historia de los primeros jueces, hemos visto hasta Débora y ahora arrancamos con uno de los que para mí les cuento es uno de los preferidos de este libro, que es Gedeón, el famoso Gedeón, que hemos comenzado viendo cuando Dios lo llama, cómo lo llama, se le presenta el ángel de Jehová, y también después lo que hizo este joven Gedeón para poder armar su ejército, la cantidad de personas que Dios le estaba poniendo, y no solamente eso, sino que Dios lo manda a que derribe los altares de Baal, que aún su padre o su entorno familiar era el que todavía no habían limpiado. Había que limpiar la casa y la única forma era que Dios lo mandara a hacer el trabajo que él tenía que hacer. Pero hoy vemos cómo Dios fortalece la fe. Dios fortalece la fe de Gedeón y seguro que va a fortalecer nuestra fe. Y desde el verso 33 del 6 dice: Entonces todos los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente se juntaron y cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón, tocó un cuerno de carnero para que se unieran los del clan de Abiezer. Además, mandó mensajeros para que llamaran a toda la tribu de Manasés a que se unieran. También envió mensajeros a llamar a las tribus de Aser, Zabulón, Neftalí, que también salieron a reunirse con él. Y Gedeón le dijo a Dios: si de veras me vas a usar para salvar a Israel, como tú mismo me has dicho, dice en el verso 37, voy a poner el cuerpo lanudo de una oveja en un lugar donde se trilla el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero la tierra está seca, sabré que de veras vas a usarme para salvar a Israel como tú mismo lo has dicho. En el verso 38 dice: en efecto, así sucedió. Cuando Gedeón se levantó por la mañana, exprimió el cuero lanudo y sacó de él una taza llena de rocío. El 39 dice: sin embargo, Gedeón dijo: no te enojes conmigo si vuelvo a insistir, pero quiero hacer una sola prueba más. Esta vez harás que la lana quede seca y el rocío humedezca la tierra. Y en el verso 40 del capítulo 6 de los Jueces dice así: aquella noche Dios lo hizo así, y a la mañana siguiente la lana estaba seca y toda la tierra cubierta de rocío. Vemos acá cómo Dios quiere fortalecer la fe de este hombre del cual él había llamado, este hombre de que
tenía el espíritu en ese momento del Señor para poder cumplir todo lo que necesitaba, pero llega un momento donde Dios lo está preparando para una gran hazaña. Y Gedeón, de alguna forma, vemos el contexto que los madianitas, los amalecitas y los del oriente acampaban en el valle de Jezreel. Recuerde que Dios usaba a los madianitas y a todos los pueblos paganos para corregir al pueblo de Israel a causa de su desobediencia. En ese momento Gedeón convoca a un ejército entre israelitas y pide a Dios que así pueda salvar a Israel por la mano de Dios. Entonces vemos que en un momento los famosos vellones de confirmación que pide Gedeón. Vemos que al día siguiente pide que solo un vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Y Dios lo hace tal como se lo pide. Cuando usted tenga duda de algo, no significa que no va a tener fe, que va a ser un pecador, no. Hay veces que Dios nos da algunas cosas o nos invita a tomar desafíos, pero si usted tiene duda, pídale confirmación a Dios, porque cuando es de Dios, Dios te va a dar todas las confirmaciones que usted le pida por privado para que Él pueda demostrarte que el que te está llamando es Él. Vemos acá algo tremendo. En mi vida personal, yo les cuento, en mi vida personal, los vellones fueron los que me ayudaron a tomar determinaciones para poder irme de otra nación a predicar el Evangelio. Y vemos acá que en lo primero que rescatamos, en lo primero que vemos en este hermoso devocional del día de hoy, vemos que la preparación en primer lugar era para la guerra. Era una preparación para una guerra que se venía. Toda guerra siempre se encuentra bajo la soberanía de Dios. Todo tipo de guerra en el mundo espiritual que uno va a emprender tiene que saber que está bajo la soberanía del Señor. Había una alianza militar que tenían los madianitas, ¿verdad? Y ellos querían de alguna forma derribar al pueblo de Dios. Vemos acá que en ese momento la presencia de Dios significa para Gedeón la mejor arma y la mejor defensa ante el ejército poderoso, digamos entre comillas, que se estaba levantando en contra del siervo de Dios y de todo su pueblo. Vemos acá que nosotros también muchos somos soldados que peleamos una guerra espiritual, esa guerra espiritual santa que constantemente estamos peleando. Por eso nosotros siempre, como nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 6:11, ese precioso versículo que dice la armadura de Dios. Hay que protegerse con la armadura de Dios. Gedeón sabía que Dios estaba permitiendo que los ejércitos de los alrededores se prepararan para pelear con él. Y él le dijo, pero si tú dijiste que me vas a mandar, yo ahora, vamos a ver la segunda etapa, yo creo, sé que tú me vas a mandar, sé que tú te vas a glorificar sobre nuestras vidas, pero primero yo te voy a pedir confirmaciones de las cosas. Gedeón le pidió confirmaciones y ahí donde le pide un vellón que se secara de un lado y al otro día le pidió que lo hiciera al revés y Dios tuvo ese tiempo para responderle a su siervo. ¿Cuántas veces crees que Dios no va a prestarte atención? ¿Cuántas veces tú y yo creemos que Dios no está interesado en lo que nosotros estamos haciendo? Quiero decirte, cuando Él te manda a hacer algo, Él te va a dar respuesta, porque Él cuando invita, Él paga. Es como cuando alguien te invita a algún lugar, te invitó y Él paga. Quiero decirte que Él va a pagarte en la economía, Él va a pagarte con los milagros, con las señales, Él va a rescatar tus hijos, Él va a ayudarte en todo lo que te prometió, porque el poder de la palabra es importante. Los dichos de la boca de Dios, siempre cuando salen, tienen un resultado favorable. Vemos acá, desde el capítulo, estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Desde el 36 al 40 notamos algunas cositas que fueron las señales del vellón que Dios había permitido para que Gedeón tranquilo hiciera lo que tenía que hacer. El Espíritu de Dios en ese momento viene sobre este gran Gedeón y sobre todo el ejército convocado por Gedeón. Aunque ya estaba todo listo, Gedeón no estaba plenamente convencido. Gedeón decía, me falta algo para la guerra, yo necesito tener más paz de lo que estoy haciendo porque sé que te voy a pedir una señal, le dice a Dios, para que yo pueda estar tranquilo. Y como siempre decimos con mi esposa, que me haga feliz. Él quería que le haga feliz, que Dios le respondiera por 3 oportunidades más, y así fue como lo hizo. Quizás en ese momento vemos que él en la primera dudó, por considerar posible que solo era un fenómeno de la naturaleza, ya que él le había pedido a Dios que
puso un vellón de lana y le pidió que el rocío lo mojara por fuera y no por dentro, ¿verdad? Y al revés después hizo lo mismo. Así que la primera dudó porque dijo, capaz que la naturaleza está jugando ahora y yo no quiero que Dios no me hable, sino que yo quiero que Dios me hable. Y vemos que conociendo la debilidad que tenía Gedeón, Dios, ¿qué hace? Dios le concede 2 veces la petición que él tiene. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe quién sos, Dios conoce tus dones, Dios conoce tu talento, Dios nunca te va a dar nada que tú no puedas soportar, Dios no te atropella, Dios no te va a castigar, Dios no te va a pasar por encima, Él va a dejar que ahora te va a ayudar, te va a cumplir cuando vea que vos querés hacer su voluntad. No tenés dinero, Dios te va a empezar a prosperar. No tenés esto, Dios te va a ayudar. Pero no para que tú te olvides después, sino para que realmente cumplas la causa o la voluntad que Dios tiene para tu vida. Por eso Dios también conoce nuestra condición. Y Él espera que nosotros nos consagremos con gozo. Dios no te quiere ver sirviéndolo triste. Dios no te quiere ver, porque si Gedeón no le pedía esas confirmaciones a través de los vellones, se podía haber sentido la persona más triste y podía haber dicho, como tal vez algunos están, ¿y por qué estoy haciendo? ¿Y por qué lo hago? Tú y yo tenemos que disfrutar, tú y yo tenemos que gozarnos en lo que Dios nos da. ¿Sabes por qué? Porque como dice aquí la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 6, 33 al 40, Dios fortalece nuestra fe. Dios en este día quiere fortalecer tu fe. Si tenés duda, pero estás cumpliendo la voluntad de Dios, estás en lo correcto, Dios se va a tomar el tiempo para darte esa confirmación para que tenga paz. De hecho, si esta es una palabra para decirte, sí, Dios está contigo, te va a dar, preguntale en privado, que nadie sepa, ¿no? Sino que sepas tú y Dios y tu pastor o tu amigo, o tu líder o tu compañero de oración. Poné 1 o 2 personas que sepan lo que vos le pedís a Dios y después te puedo asegurar que Dios se va a tomar el tiempo. ¿Para qué? Para fortalecer tu fe. Dios te bendiga mucho. Dios te conoce. Dios conoce tus debilidades. Dios sabe que si vas a cumplir su obra, tenés que tener la ayuda de Él. Así que Dios le bendiga muchísimo. Su amigo y servidor Williamson Santana le saluda desde Santiago de Chile, coordinador nacional del Tiempo con Dios Durano Latino aquí en Chile. ¿Cómo puedes adquirir este devocional? www.duranolatino.org. Usted ahí puede adquirir los devocional. Dios te bendiga y vamos que Dios quiere fortalecer tu fe.